Hola, hace algún tiempo hicimos un vídeo en el que revisábamos un poco la situación de conflicto que ha existido casi siempre entre Rusia y Occidente. Y en ese vídeo decíamos que a diferencia de Rusia, China había manifestado a lo largo de su historia, de su larga historia, una situación diferente, pues este siempre se ha caracterizado por ser un estado que más que estar en conflicto con potencia del exterior, ha estado siempre centrado sobre sí mismo. Sin embargo, cabe hacer la aclaración de que esta situación desde hace un par de décadas ha cambiado y ha cambiado mucho. De este modo se puede decir que China ha pasado de ser ese despectivo imperio que miraba por encima del hombro al resto de la humanidad y que no se involucraba en sus asuntos, a ser ahora un imperio mundial que busca el predominio absoluto sobre la faz de la Tierra. En este orden de ideas hay que aclarar un par de circunstancias desde el comienzo. En principio, decir que China es un imperio. China ha sido un imperio y en este momento aspira a ser un imperio. Y es un imperio que tiene una racionalidad de dominio mundial. Y el determinante de que sea un imperio implica que también tiene unas características determinadas de todos los imperios mundiales que han existido a lo largo de la historia universal, que comparte pues con imperios como el romano, como los imperios de Occidente de la Edad Moderna, España, Francia, Inglaterra, y con los modernos imperios de la Unión Soviética y de Estados Unidos en la época contemporánea. Se trata pues de estados, de superestados, que tienen como principal determinante en sus conductas maximizar sus beneficios y potenciar de manera superlativa estos intereses, y con muy poco interés, por decirlo redundantemente, muy poco deseo de respetar pues la autonomía o los intereses de países o naciones más pequeñas. Esto es algo que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Todos los imperios tienen esta característica, pero en particular el imperio chino moderno, el imperio chino contemporáneo, tiene una característica que le hace distintivo por encima de otros estados que tienen aspiraciones imperiales. Y se trata de que no es un imperio democrático, se trata de un imperio autocrático, que tiene una forma de gobierno que se caracteriza por esta situación de autocratismo. Y pues en este sentido se parece mucho más a pues el imperio de la Rusia zarista que, por ejemplo, los modernos imperios de Estados Unidos o de las naciones occidentales, Gran Bretaña, Francia, etc. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque a pesar de todos los defectos que pueda tener un sistema democrático, tiene una característica que lo hace esencial y que, a pesar, como dije, de sus múltiples defectos, le brinda cierta seguridad a la ciudadanía en general, y es que en una democracia existen pesos y contrapesos que de alguna manera regulan el ejercicio del poder y hacen que éste no sea despótico, y que por encima de eso se limite a ciertas reglas establecidas. Muchos dirán,
esta no es una situación que se da siempre, Alex, porque a veces pues vemos países occidentales supuestamente democráticos que se comportan como verdaderas potencias despóticas. Eso es una verdad innegable. Pero con lo que tenemos que quedarnos sobre este punto es que existe al interior del sistema de estas potencias imperiales occidentales, democráticas, no necesariamente occidental quiere decir siempre democrático, ni democrático quiere decir necesariamente occidental, pero sí decirlo de alguna manera más clara. Por eso de alguna manera más clara nos referiremos más bien a potencias democráticas, entre comillas, o potencias que limitan el ejercicio del poder, por decirlo de alguna manera, que no identifique necesariamente a estas naciones con democracias perfectas y acabadas, porque la verdad no lo son. Y volviendo justamente al tema de China, ¿qué lo diferencia? Pues justamente al no existir estos pesos y contrapesos en el ejercicio del poder, pues tenemos lo que existe en China, lo que existía en la Rusia zarista, que parece ser muy controversial esta comparación, pero son estados que en el fondo se parecen mucho, y que también se parece mucho, pues, China a los antiguos imperios de épocas premodernas, al imperio chino, antes de su modernización. Se parece mucho en esta característica autocrática. Y aquí viene una situación muy interesante. Muchos dicen, China no es un imperio, China no es un país autocrático, China es una república popular, es un estado comunista. Pues la verdad que esto no es verdad. China ni es comunista, ni es un estado popular, una república popular. Es simplemente un imperio y es simplemente un estado autocrático. No es ni siquiera un estado comunista. ¿Y por qué? Porque por la evolución propia de este estado se ha generado una élite privilegiada, que es algo que es parte de la evolución natural de todos los regímenes que se decían comunistas. Generan todos estos estados oligarquías y oligarquías autocráticas, y se parecen muy poco a las monarquías despóticas del pasado, porque finalmente se genera una acumulación de poder que es ejercido por muy pocas personas, por los poliburots, por los secretarios de partido, por los presidentes de repúblicas populares, y es curioso cómo un estado, un modelo que se decía o que pretendía ser democrático termina siendo muy parecido a una monarquía, y eso es justamente a lo que genera, a lo que tienden los estados comunistas de la época moderna, es a generar una suerte de monarquías autocráticas de carácter electivo. Pues el gobierno, el máximo detentador de este poder, es determinado al interior de una élite oligárquica aristocrática. Se forman aristocracias políticas, dentro de las cuales se ejerce ese poder y se elige a los líderes supremos, que una vez llegado a esta posición, pues si gobiernan bien para sus intereses, por supuesto, si utilizan el sistema de una determinada manera, pues se convierten en auténticos monarcas absolutos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el caso que ocurre en Corea del Norte. Corea del Norte hace mucho que no es una república democrática, ni es un estado comunista, no lo son. Es simplemente una monarquía despótica, y ni siquiera es aristocrática, simplemente es una
situación en la que hay una autocracia. Es un monarca, que en este caso proviene siempre de la familia Qin, quien gobierna a todas las personas que viven en esa sociedad. Pasa lo mismo con estados como China, como también pasó en el pasado con la Unión Soviética y otros estados comunistas. Solo que en algunas circunstancias se genera una cierta suerte de monarquía electiva, muy parecida a la que podrían haber existido en los primitivos estados germánicos de antes de la Edad Media. Pues en la Unión Soviética existía esto justamente. Se trataba de una suerte de monarquía absoluta de corte electivo. Pues el monarca absoluto, en este caso el presidente del Politburó, el secretario de Estado, de la manera como se la quiere llamar, era elegido al interior de esta oligarquía, de esta aristocracia ideológica, que era el Partido Comunista, y cuando accedía al poder, pues se comportaba de una manera despótica y era prácticamente un monarca. Era una persona que tenía un nivel mínimo de control sobre sus acciones, tanto así que incluso pues se puede decir que tenía mucho menos control, era más autocrático que lo que podría ser un rey antiguo, un rey de la época preindustrial, porque en estos casos incluso había un cierto nivel de control, pues, de manera ideológica, representado a veces por la iglesia, las iglesias ortodoxas o cualquier otro tipo de culto que existía en estas épocas preindustriales. Entonces, para no alargarnos más en este análisis, tenemos que simplemente, pues, China es un estado autocrático, es un estado que se ha regido por muchos años, por muchas décadas, por una oligarquía aristocrática, una oligarquía ideológica, una aristocracia del partido, una aristocracia que se formaba en el partido y que era justamente la que determinaba este poder y este ejercicio ilimitado de competencias. Y sobre la base de eso, pues tenemos que la moderna China, además de ser este estado autocrático, es también un imperio. Es un imperio porque, en cierto modo, trata de imponer su voluntad a otros países, a otras naciones, de extender su esfera de influencia fuera de sus propias fronteras. En este caso, pues la expansión china en los últimos 20 años es más que evidente. Y lo preocupante de esta situación es que, debido a las características de este estado, que además de ser un imperio es autocrático, pues además de ser también autocrático es despótico, determina de que no existan contrapesos para el monarca. En este caso, pues el secretario general del Partido Comunista o el presidente de la República Popular China. Y bajo esta idea, pues el monarca chino podrá simplemente hacer las acciones que estime convenientes para sus intereses, para sus propósitos, sin que haya dentro del Estado chino, dentro de la monarquía china, un poder real que limite al propio monarca. En este caso, pues estamos hablando del señor Xi Jinping, que es claramente este monarca electivo, de momento. Puede con el tiempo convertirse en una monarquía hereditaria, al estilo de Corea del Norte. ¿Y qué cosa es lo peligroso de esto? Que ya que no tiene límites, cortapisas para ejercer su poder, pues simplemente lo ejercerá de la manera en que le parezca mejor. Y en este caso, pues la utilización del principio muy conocido,
de que el fin justifica los medios, es de plena aplicación para el caso chino. Para quien, la verdad sea dicha, cualquier tipo de medio para alcanzar el fin, que en este caso es la dominación mundial de la República Popular China, del Imperio Chino moderno, es lo más deseado y lo más importante, no importando, por supuesto, y valga la redundancia, el tipo de acciones que tengan que llevar a cabo para que esta situación de dominio mundial se determine, se cuaje al final y al cabo. Y esto pues es preocupante porque al ser un imperio autocrático donde no existen limitaciones al poder real del monarca, pues se va a comportar el Estado chino de la manera en que mejor le parezca, de la manera caprichosa a la que le piense que le sirven mejor a sus intereses, no importándole pues los atropellos que puedan ocurrir durante el camino. Y para decir esto, pues bastan un par de ejemplos que hemos visto en los últimos tiempos. En primer lugar, pues la situación lamentable que estamos viviendo de emergencia sanitaria mundial que se originó en el Imperio Chino y cuya circunstancia pues tiene como origen las prácticas que China no ha querido de alguna manera, de ninguna manera, prohibir, y que han sido justamente las que han originado esta circunstancia de emergencia sanitaria mundial. Pues es evidente que se trata de que este agente patógeno ha sido originado por las condiciones y por las costumbres ancestrales del pueblo chino de consumir animales salvajes y de consumir pues animales que no tienen garantías de consumición saludable. Es así pues que al no tener este tipo de controles, pues el Estado chino, muchas veces gobernado por estos oligarcas que están muy apegados a sus costumbres ancestrales y que pues las ponen por encima de cualquier otra nivel de racionalidad, y que no escuchan pues ningún tipo de razones, a pesar de que estas costumbres y estos consumos puedan ser y son de hecho notariamente perniciosos para la salud humana, pues no emplean ningún tipo de limitación, y por supuesto no hay ninguna intención, o no la ha habido hasta hace poco, de prohibir estas prácticas, que son justamente el origen de toda esta catástrofe que estamos viviendo desde el año 2020. Entonces tenemos pues una falta, un desprecio por la seguridad mundial. Este es un primer ejemplo. Se puede decir también lo mismo, y ahora que hemos estado viviendo en estos últimos días la zozobra por un cohete lanzado de manera poco preparada por el gobierno chino y que pudo haber causado una catástrofe mundial, pues lo dejaron de alguna manera por incompetencia, por falta de previsión o porque simplemente no les interesó, fuera de órbita y a merced de cualquier elemento de la naturaleza, y que de haber caído en una zona poblada podría haber causado una matanza muy grande. También en esta circunstancia, en este segundo ejemplo, vemos las mismas características. Lo importante para mí es que yo tenga ese prestigio
de ser una potencia que lanza y que pone en órbita una estación espacial. No me importa si después es por defectos que me son atribuibles, se produce una catástrofe. No, lo interesante en este caso es que siempre se destaque que China es muy potente. Ese es el objetivo. El fin, pues no importa mucho. No importa si para estos fines tengo que utilizar tecnología obsoleta o tengo que poner al resto de la humanidad en peligro. Esto es una circunstancia que es patente. Y ejemplos de este tipo, pues hay muchos. Si nos ponemos a revisar en detalle los últimos tiempos, encontraremos varias de estas circunstancias en las cuales simplemente China se pone de lado y solamente le interesan sus objetivos, que es justamente el prestigio mundial y el dominio mundial. Y pues es preocupante porque justamente no existe una situación en la cual haya una limitación del poder dentro de la propia esfera del Estado chino, pues se han eliminado esos contrapesos. De hecho, ya no existen estructuralmente porque está diseñado como una monarquía electiva. Y no solamente como una monarquía electiva, sino, como ya dije, como una monarquía autocrática. Un autócrata. Tenemos un zar prácticamente en estos estados comunistas, a pesar de que ellos digan que no, que es el pueblo el que gobierna. Esto es falso. Finalmente es esta élite poderosa, esta élite aristocrática, esta aristocracia que ha venido a reemplazar a la antigua aristocracia contra la que ellos se levantaron, la aristocracia pues de los burgueses, de los terratenientes. Pues no, finalmente lo que hicieron es venir, echar a esos aristócratas antiguos y poner a nuevos aristócratas, que son ahora justamente estos aristócratas políticos, y consolidar un nuevo imperio, un imperio pues autocrático. Es importante tener en cuenta estas circunstancias, tener claro estos conceptos, porque es muy fácil ser engañado, es una situación muy lamentable. Aquí mismo, por ejemplo, en YouTube, para los que no lo sepan o quien lo sepa quizás podrá dar fe de esto, YouTube es una plataforma que está prohibida o limitada mucho en el continente chino. Y es curioso porque existen propagandistas pro imperio chino en esta plataforma. Y aún más existen muchos de estos que son de origen hispano y pues que tienen muchos seguidores, y es lamentable que a veces la gente, que a veces nosotros no nos damos cuenta que nos seduce el glamour de ver pues a un youtuber occidental, hispano, español, casado con una guapa señora china, muy guapa por cierto, y que es parte pues de este canal de YouTube, y nos brindan o tratan de brindarnos una visión edulcorada del imperio chino, pintándonos, ay, qué bonito que hay esto, la cultura, y que es un país pujante, y se olvidan de la situación de origen de este estado, que es, como ya dije, una monarquía absoluta, aristocrática, autocrática. Esto se busca maquillar. Y lo importante es que no dejemos que esta situación pase sin crítica. Es evidente, si tú tienes un canal de YouTube en el que tú hablas bien sobre China y tu mujer es parte del Partido Comunista Chino, pues tu objetividad y tu capacidad de crítica está sensiblemente mermada. Eres sospechoso de no ser imparcial, porque sencillamente estás viviendo en China y pues en China no te van a dejar ser imparcial. Y además
Esto es evidente porque por más de que tú hagas un canal propagandístico en YouTube sobre China, estando casado con una miembro del Partido Comunista Chino, es evidente pues de que es posible que tú seas subvencionado por esta entidad estatal. ¿Quién dice que no lo seas? No lo sabemos, no podemos afirmarlo, pero existe la posibilidad de que sea así. En todo caso, hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta que esta realidad existe, pues, y no dejarnos seducir por estas figuras públicas que aparecen y que hablan tan bonito sobre estados autoritarios. Por poner un ejemplo, existe un youtuber que está casado con una señora china, miembro del Partido Comunista, que cuando empezó esta crisis sanitaria, dijo pues, acá en China los chinos comen animales salvajes, comen pangolín, comen otro tipo de especies protegidas, serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. Como nosotros en Navarra salimos al monte y cazamos conejos y nos los ponemos a comer, es igualito, decía este personaje. Pues es evidente que aquí hay un rabo de paja, como decimos en el Perú. Es evidente que tú no estás diciendo las cosas como son, porque en China se están consumiendo animales que pertenecen a especies protegidas, independientemente de que este patógeno haya venido del pangolín, del panda, del murciélago, de las codornices salvajes o de cualquier otro animal. Es evidente pues que la costumbre de comer especies salvajes ha sido la que ha producido esta circunstancia de emergencia. Y tú no puedes venir diciendo que está bien lo que hacen en China, porque no podemos limitar ese atentado ya no a la salud mundial, sino a la salud de la ecología mundial, porque estás consumiendo animales protegidos, animales en peligro de extinción solamente por un capricho tradicional de consumirlo, porque es exótico, porque ahí mira, estás comiendo algo que está en el monte, que no lo crías en tu granja. No es la misma situación esa que la de consumir conejos en el monte de Navarra, porque los conejos simplemente no están en peligro de extinción. Y posiblemente un conejo no te transmita ningún tipo de enfermedad como la que te pueda transmitir pues un animal salvaje. Un animal que no está domesticado, que no es tradicionalmente domesticado. No es igual. Aquí vemos una clara manipulación de parte de este youtuber. Y pues hay que tener los oídos bien abiertos, los ojos muy atentos y ser críticos. No nos dejemos manipular. Este Estado autocrático está en una campaña de dominio mundial y si no, por lo menos por la defensa de nuestras libertades, tenemos que estar atentos a eso. Y pues, poco más. Otro ejemplo que podría darles, ya muy breve, para no extenderme demasiado, sería pues el caso de la medicina tradicional china. Ha habido una campaña para que una práctica tradicional sin ningún fundamento científico sea utilizada o sea avalada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios, porque ha sido comprobada científicamente. No, simplemente porque es parte de la cultura china y nos interesa que la cultura china esté en lo máximo del imaginario mundial. ¿Por qué? Porque nosotros somos China y porque China tiene que ser un imperio, tiene que imponer su cultura
a el resto del mundo. Así pues, sobre este ejemplo pues, de la medicina tradicional china, recomiendo un vídeo muy bueno del canal Visualpolitik, y creo que ellos se explican de una manera más amplia que la que yo puedo explicar en este momento, en este tiempo tan reducido que yo tengo. Finalmente, la pregunta a la que aboca este vídeo: ¿es China la nueva malvada, la nueva villana mundial? La respuesta es sí y no al mismo tiempo. Es no, porque no se trata del pueblo chino, no se trata de la gente que habla chino, que tiene cultura china. Estas son personas, seres humanos como cualquier otro. No se trata de que el pueblo chino sea una amenaza para la paz, para el resto de la humanidad. No estamos alentando ninguna versión racista o xenófoba de la historia. Estamos señalando que si podría ser un ente malvado, por decirlo, una especie de Cruella de Vil mundial, no se apunte a la nación china, sino a los gobernantes chinos, a la élite autocrática que describí. Así es que si es que hay alguna nueva villana en este nuevo horizonte mundial, no se trata del pueblo chino, no lo es. Es el imperio chino, es la monarquía electiva autocrática del Partido Comunista Chino. Ellos son, en cierto modo, los peligrosos. Así que pues, con esto terminamos este segundo vídeo sobre análisis de imperios de países importantes en la actual circunstancia mundial. El primero fue dedicado a Rusia, este ha sido dedicado a China. Espero hacer alguno más en el futuro. Para los que quieran enterarse sobre el próximo análisis, si es que hubiera, recomiendo que se suscriban al canal, que nos sigan, nos den una campanita, algún comentario si les parece interesante, y pues los estaremos esperando en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos ustedes, y soy Alexei y espero poder contar con su presencia en un próximo futuro. Hasta luego.